Hola, ¿qué tal amigos? Soy Nato Campes, últimas novedades y antes de hablar unos minutos sobre el tema de las autocaravanas, desde el 2004 al 2014, un decenio totalmente diferente a los anteriores, digamos que es casi el mejor decenio, pero bueno, eh, antes daros unas novedades. Primero de todo que esta tarde o esta noche vamos a grabar un programa para una emisora que se llama Rolando Boy. Es un podcast que después os compartiré en alguna web. Y el podcast va a hablar básicamente sobre vehículos antiguos, o sea, sobre vehículos históricos y en general sobre este tema. Va a ser una media horita más o menos, ¿no? Diferencia entre antiguo, moderno y, bueno, muchos detalles más porque media hora da bastante campo para hablar de bastante temas. Pero bueno, esto lo dejamos. Cuando lo tenga listo, pues ya os avisaré y pongo el enlace y si os interesa lo podéis escuchar. Bueno, vamos al tema del 2004 al 2014. Es una década en los que hay, digamos, unos cambios revolucionarios totalmente. O sea, es la época en que mayores cambios hay. O sea, desde 2004 al 2006, un par de años, pues todo sigue igual. Básicamente estamos teniendo vehículos más o menos de la misma mecánica, más o menos del mismo tipo, ¿no? Y tal. Pero en el 2006 ya hay un cambio radical y de ahí quiero hablar. Porque en 2006, final de 2006, más o menos, ya en Alemania, Italia y otros países se presentan las series con el nuevo Fiat Ducato 2300, famoso, que cambia de carrocería, cambia de chasis, adopta el chasis camper y también cambia mecánica y además adelanta poniendo la mecánica con 6 marchas, que antes eran de 5 marchas, y enseguida se añade Ford con otro vehículo, pues también, pues, o sea, con unas potencias parecidas, pero en mecánica Ford, ¿no? Está claro que los dos son diferentes en unas cuantas cosas, pero algunas cosas tienen en común y esto os lo vamos a compartir. Esto supone un gran cambio en la industria del turismo itinerante y también, sobre todo, en la industria de la fabricación de furgonetas, porque al fin y al cabo nuestras autocaravanas o camper vienen de allí, de las furgonetas, de las campers, ¿no? O sea, la pequeña, grande, medianas, etcétera, ¿no? O sea, las bases son estas. Y es que en aquellos años, um, quien dominaba el mercado en Alemania y en Europa en general era Fiat. Fiat en Alemania vendía el 70% de las mecánicas de autocaravanas. En Alemania eran Fiat. Después venían todos los demás. Venían Ford, venía Volkswagen, venía Mercedes, venía Peugeot, etcétera, etcétera. Venían todos. Renault también. En fin. Pero hoy en día la cosa está más democratizada. O sea, digamos que hay una amplitud de mecánicas muy diferentes. Pero en aquellos años pues dominaba Fiat. Bueno, acertó mucho la mecánica. Al principio había algunos problemas con el tema de que el agua que entraba desde adelante caía por un defecto de fabricación directamente a los inyectores y los oxidaba, lo cual no era una cosa muy buena, la verdad. Pero después fue reformado el tema y todo funcionó mejor. También había algunos defectos endémicos, sea en la serie Fiat que la serie Ford, que son las más vendidas. En la Ford hubo una desgracia, que es la fabricación de una partida de motores Puma que salieron muy mal. Y entonces, claro, los que los compraban como vehículo para transportes, ningún problema, porque una furgoneta de transporte tranquilamente hace 40 50 mil kilómetros al año y más. Y entonces cuando se rompía, pues nada, a la casa y reparación de este tipo de problemas. Creo que rompía un pistón o algo así. Vamos. Una serie, no todas las series, ni mucho menos. O sea, es creencia popular que era todo, pero no es así. Los que llevaban 4 ruedas posteriores, ruedas gemelas posteriores, pues no tenían este problema, parece que no.
y en Fiat no se fabricaba con 4 ruedas posteriores. Los únicos del grupo Fiat que fabricaban con 4 ruedas posteriores, tracción posterior, era Iveco. Bueno, este problema duró unos años, hubo muchas quejas. ¿Por qué? Porque si bien en los 2 años de garantía los vehículos industriales, muchos se rompían, las autocaravanas, como no hacían tantos kilómetros, porque el uso de una autocaravana es muy inferior, sobre todo el uso particular, entonces si uno hacía 10, 15, 20 mil kilómetros al año, pues no se rompía el motor. Se rompía cuando se había acabado la garantía, por lo cual bastante gente mosqueada. Pero bueno, esto es un problema que al final, pues no sé cómo se solventó, la verdad es que no lo sé, pero creo que hubo mucha gente que no estuvo muy conforme, tuvo que hacer reparaciones de 5 o 6 mil euros de gasto. Pero estamos hablando ya de problemas que surgieron hace muchos años, ¿eh? Estamos hablando de vehículos de hace más de 15 años, ¿eh? O sea, del 2007, 2008, o sea, el tiempo vuela, ¿eh? O sea, parece ayer, pero claro, el 2007, estamos en el 24, estamos hablando de 17 años, ¿no? Bueno, y hoy en día las cosas han cambiado, lógicamente han cambiado porque las marcas han mejorado las cosas. Bueno, ¿qué diferencia hubo en aquellos años sustancial? Pues todo. Se rebajaron los pesos, se ensancharon los vehículos, la carrocería, rebajando el peso, se pudo llevar un mayor volumen, una mayor altitud y más longitud para entrar dentro de los 3.500 kilos admitidos por la ley en aquel momento. ¿Y qué pasa? Empezaron a salir pues, vehículos más anchos, más grandes, más largos. Y entonces ya vemos vehículos, pues claro, de 7 metros, 7 metros y medio, con una tara bastante decente, sobre los 2.900, 3.000 kilos, y después vehículos altos, sobre todo las capuchinas, que ya empezaban a medir 3 metros 30 o algo así, 3 metros 20, ¿no? Y también lo que había era la amplitud, o sea, Fiat en la parte posterior, aunque la cabina era igual, pero la parte posterior ensanchaba hasta hacer un máximo de 2,35 con los espejos retrovisores, por lo cual tenemos un volumen mucho mayor interior. Bueno, estas fueron las principales diferencias en aquellos años, sobre todo a partir del 2006-2007 para adelante. Y esto siguió hasta 2014 y 15, que ya cambió, algunas cosas cambiaron. Bueno, ¿qué deciros? No quiero alargar mucho el tema para no bueno, para terminar en esto, solo deciros de que por favor, si me seguís, claro, hay mucha gente que me pide verificaciones y cosas en otros países, ¿no? En otras naciones y en otras ciudades. Considerar que aquí en Cataluña la autopista es gratis, pero en Francia no. Estamos a 60 kilómetros y en Francia el gasoil es más caro, la autopista es más caro y todo es más caro. Entonces, claro, considerar de que hay un gasto para ir a ver los vehículos, aunque estén a Perpiñán. Es así, a Perpiñán estamos a 100 kilómetros. De aquí a Barcelona también tenemos 100 kilómetros, pero es mucho más barato ir a Barcelona que ir a Perpiñán. Entonces, los que estáis interesados en algo, considerar que una verificación en Francia, claro, algunos me dicen, si podemos verificar y asegurar al 100% un vehículo. Claro que lo podemos hacer, pero para poderlo hacer me tengo que llevar un mecánico. Y claro, un mecánico que está todo el día fuera, a las tarifas que están hoy en día, pues no es que sea muy económico. Entonces, muchas veces lo que aconsejo a la gente es de estudiar un poco la teoría. O sea, realmente ver hasta dónde pueden llegar y lo que quieren hacer y tener más de una opción, no tener una opción. O sea, no decirme, he visto un vehículo a 400 kilómetros de aquí, pero claro, un vehículo, bueno, igual va bien, igual va mal, no lo sé. Igual vamos allí y no es lo que nos esperamos. Entonces, si hay varias opciones, mucho mejor aprovechar el tiempo para verlo, bien sea que si os acompaño o si vosotros me decís ir a verlo, ¿no?
y considerar también, pues claro, los gastos que son a cargo de quien pide el trabajo. O sea, lógicamente es así. Bueno, gracias por escucharme y hasta la próxima.